Tema de hoy, soldadura con estaño. Soldadura con estaño. Página 18 de nuestra guía. Dice, el cobre se oxida rápidamente cuando está expuesto al contacto del aire o de la humedad y se corroe también muy rápidamente en contacto con ciertos productos o vapores químicos. ¿Cuáles serían esos vapores químicos? Si nosotros nos ubicamos en un vehículo, la mayoría de cables es de cobre y los que están más expuestos a tener sarro son los que están alrededor de la batería. La batería, pues, en cierto momento, por el movimiento de líquido, ya sea pasar en camino regular o algún bache, va a provocar que el ácido que está dentro de la batería se mueva y eso pues provoque algún tipo de vapor y ese vapor pues se impregna en el material más cercano que serían los cables. Entonces de esa manera podemos encontrar terminales de batería con sarro. Esto quiere decir que ha sido tocado con algún químico y de esa manera pues tenemos que saber nosotros que la batería o el acumulador internamente va a tener plaquetas, va a tener plomo y va a tener lo que es ácido, electrolitos y activador para la batería. Normalmente la batería pues es un sistema que convierte o una reacción química que la convierte en voltaje y de esa manera pues ya alimentar todo el sistema del vehículo. Si no tuviéramos una batería Buenas tardes, buena, profe. buena tarde Eddie, si no tuviéramos una batería o un acumulador correctamente, ese vehículo pues no nos va a encender porque no va a tener el suficiente voltaje para girar el motor de arranque. ¿A qué le llamamos motor de arranque? Al starter, al que va acoplado por medio del Bendix y se acopla a lo que es el volante y es donde comienzan los primeros movimientos del motor. Pero si no tenemos una batería correctamente, no nos va a encender. Para que un vehículo pueda encender, mínimo debe de tener 9 voltios. A veces porque dejan abierta una puerta, a veces porque hay unas luces encendidas, hace que pierda o se descargue la batería. Entonces debemos de saber que para que un vehículo arranque normal, tiene que tener mayor de 12 voltios. Un ejemplo, pues la batería pues maneja entre 12.6 cuando no se ha arrancado y cuando usted arranca pues va a ir bajando su voltaje, pero cuando ya inicia su funcionamiento hay un dispositivo que se llama alternador que se encarga de recargar nuevamente la batería y mantenerla en buen funcionamiento. Si el vehículo está encendido y el alternador está en buenas condiciones, el voltaje que debe tener arrancado el vehículo es aproximadamente de 13.75 a 14.25 voltios. Luego de esto, pues, como les mencionaba, pues hay ácido dentro de la batería, entonces eso está expuesto por el movimiento a que tengamos problemas en el proceso de desarrollo en nuestra terminal. Luego de eso dice el óxido de cobre y su efecto en los empalmes de los conductores. Un alambre de cobre brillante se recubre pronto de una película parduzca de óxido si no está estañado o cubierto de alguna forma que impida su Profe, contacto con el aire o la humedad. ¿Sí diga? perdón que lo interrumpe. ¿En qué página están? 18. Gracias, profe. Esta película se formará incluso en los puntos en que los alambres están en contacto el uno con el otro. El óxido de cobre ofrece una resistencia muy elevada el paso de la corriente eléctrica y una cantidad muy pequeña de él pasará casi despercibida. Aumentará bastante la resistencia de un empalme. Esto probablemente dará lugar a un calentamiento considerable
de la Junta después de transcurrir un periodo de varias semanas o unos cuantos meses, aunque el empalme ofreciera una resistencia baja cuando se hizo. Entonces, cuando nosotros pues hacemos un empalme, debemos de utilizar ahora lo que es una soldadura de estaño. Esto nos va a garantizar que no hayan malos contactos, nos va a garantizar una fluidez de nuestra corriente, pero si nosotros venimos y solo tomamos los dos cables y los enrollamos o los trenzamos, prácticamente esto indica que no está protegido y que el sarro puede penetrar en esa unión, incluso pues hacer un mal contacto. Al tener un mal contacto, pues el calor que se va a generar ahí puede provocar incluso un cortocircuito, porque ese mal contacto hace que se sobrecaliente nuestro cable. Entonces, para evitar eso, pues se utiliza lo que es la soldadura con estaño, que es una soldadura, aparte de unir los cables, es una protección hacia el ambiente que se está por humedad, por algún químico que puede pues dañar nuestro cable o producir ácido o sarro en nuestro proceso. Luego dice condiciones de aplicación de los fundentes para limpieza. Para obtener una buena soldadura, los elementos a soldar deben estar limpios. Mucho cuidado en esto. Si nosotros vamos a soldar un cable, debe estar limpio. Si tiene algún tipo de grasa, tiene algún tipo de algún otro material, hay que limpiarlo, si no, no pega el estaño. Aunque usted diga, mire, si mi estaño es bueno, si mi cautín es bueno, mi pasta es buena, pero si su cable está sucio o tiene impurezas, no va a pegar el estaño. Hay que tener en cuenta que el material o la pieza que vamos a soldar tiene que estar limpia. Luego de eso dice libre de óxido y recubiertos con desoxidantes. El desoxidante más utilizado es la resina, la cual la venden por libra o fracción de libra. Se puede utilizar también pastas que no contengan ácidos o sales corrosivas. La sal de amoníaco se usa solamente para limpiar la punta de cobre del soldador. La venden en trozos de libras o fracción de libra. El electricista hace frecuentemente soldaduras con aleaciones de estaño y plomo para obtener un buen contacto eléctrico y rigidez mecánica en uniones de conductores terminales y manguitos. Características. Las aleaciones de estaño y plomo se presentan en forma de barras de unos 35 centímetros de largo o de alambres con núcleos de resina. Podemos ver que en la figura pues 60 nos aparece cómo puede estar. Lo podemos tener por medio de barra o lo podemos tener por medio de alambre. Las barras o los carretes de alambre tienen indicado el porcentaje de estaño que contiene la aleación. Por dicho porcentaje se le denomina comercialmente. Entonces, cuando ustedes compraron su estaño, me imagino que les preguntaron el porcentaje de plomo y el porcentaje de estaño. Normalmente pues tiene 60% de estaño y 40% de plomo. Dependiendo de esto puede variar el proceso del estaño. Entonces, pues esto se maneja ya a nivel comercial. Acá pues dice las aleaciones utilizadas comúnmente, su aplicación y las temperaturas y su función indican la tabla siguiente. Una aleación del 33% de estaño y un plomo de 67%, la temperatura de fusión va a ser de 250 grados Celsius. Por esa razón, mucho cuidado cuando utilizamos nuestro cautín para no quemarnos, porque si llega a 250 grados Celsius, un toque de la punta del estaño del cautín o nuestro soldador eléctrico con nuestra piel nos va a quemar. Entonces hay que tener presente ese punto para tener cuidado. Ampliación, las soldaduras con cables, terminales y manguitos. Luego tenemos la aleación del 50% de estaño y 50% de plomo. Y temperatura de fusión va a ser de 215 grados Celsius. Soldadura en alambres y terminales pequeñas. Las piezas soldadas no deben moverse hasta que la aleación, que es de color plateado brillante, cuando esté fundida adquiera un color plateado opaco. Esto indica que ya se ha endurecido.
Entonces, cuando nosotros soldemos con nuestro soldador eléctrico, el primer punto de estaño que vamos a colocarlo vamos a ver de color plata, así activo. Y ya cuando ya se ha endurecido, pues va a opacarse. Entonces de esa manera ya lo podemos tocar. Porque si usted hace una soldadura y en ese momento toca el estaño, se va a quemar. Hay que tener cuidado. Luego dice soldador eléctrico. El soldador eléctrico está compuesto de una punta de cobre fijada a un tubo metálico, dentro del cual está ubicada la resistencia calentadora. Les mencioné que para el proceso de soldadura eléctrico o cautín, hay de diferentes watts, hay de 30, hay de 35, hay de 40, 45, hay de 60, de 70, de 80, de 90. Entonces, los watts va a ser la resistencia que tiene adentro y lo que nos va a permitir es que nuestro cautín o nuestro soldador eléctrico llegue a una temperatura más alta. Mientras más watts tenga, más caliente puede llegar la punta de nuestro soldador. Luego dice, el soldador se utiliza para efectuar soldaduras con estaño. La cabeza de cobre del soldador debe calentarse hasta que la temperatura alcance a fundir el estaño. Entonces, si nosotros tenemos nuestro cautín o nuestro soldador y no sabemos en qué momento debemos de verificar que ya esté caliente, pues solo colocamos nuestro estaño en la punta. Si ya se derrite, prácticamente ya está en su temperatura. O como les mencionaba, pues tocar lo que es la pasta con la punta y se derrite, pues ya la punta pues ya está en su temperatura que debe de estar. Luego dice, el electricista los usa para realizar conexiones eléctricas. El soldador regularmente consta de lo siguiente, podemos ver en la figura 61 en su material, punta de cobre, lo que es la resistencia, lo que es el mango y lo que es el cable de alimentación. Luego pues tenemos las puntas de cobre, pueden tener diversas formas dependiendo del uso que vamos a tener nuestro soldador eléctrico. Puede ser plana, puede ser cónica, incluso pues puede tener un movimiento diferente para que nosotros alcancemos ciertos ángulos en soldadura. Luego dice las condiciones de uso. Para soldar correctamente, la punta del soldador debe estar estañada. Esto quiere decir que primero debemos de estañar la punta de nuestro cautín o nuestro soldador eléctrico. El estaño de la punta debe realizarse en la siguiente forma. Inciso A, elimine la escoria hasta dejar el cobre limpio. Inciso B, caliente el soldador. Inciso C, aplique en la punta pasta desoxidante o resina. Inciso D, estañe la punta. El estaño fluirá cuando la punta tenga el grado de calor requerido. Vamos a volver a verificar estos pasos de condiciones de uso. Número 1, elimine la escoria hasta dejar el cobre limpio de la punta de nuestro soldador. Inciso B, caliente el soldador. O sea que primero hay que limpiar nuestra punta y luego pues ya hacemos la conexión a corriente de nuestro soldador. Luego en el C dice aplique en la punta pasta desoxidante o resina. Debemos de ingresar la punta de nuestro soldador a la pasta. Luego dice estañe en la punta. El estaño fluirá cuando la punta tenga el grado de calor requerido. Si está muy frío, no se va a adherir el estaño. Tiene que llegar a su temperatura de trabajo. Luego dice observación. Cuando se deja de usar el soldador caliente, debe colocarse en un soporte metálico. Porque si está caliente y usted lo deja en una base de madera, pues se va a quemar la madera. O si está en una base plástica, se va a quemar lo plástico. Entonces tiene que encontrar, ubicarlo en una posición donde no pueda dañar o pues derretir alguna parte. Luego dice mantenimiento. Cuando no utilice el soldador, desconéctelo, desmonte periódicamente las puntas de los soldadores para quitar la corrosión. Acá tenemos que tener presente algo. Cuando usamos un cautín o un soldador eléctrico,
se recomienda lo siguiente. Si lo usamos 10 minutos, debemos de usar esos 10 minutos, luego desconectarlo y esperar 5 o más tiempo que se enfríe nuestro equipo de soldadura. Esto va a hacer que se alargue la vida útil de nuestro soldador. Ahora, si nosotros pasamos media hora conectados a la corriente y nunca lo desconectamos para que se vuelva a su temperatura normal, puede hacer de que internamente llegue a una temperatura muy alta que puede derretir incluso parte de sus componentes. Entonces, tenemos que tener presente que si lo usamos 10 minutos, lo desconectamos, esperamos unos minutos más y lo volvemos a conectar. Esto es para no sobrecargar nuestro cautín o nuestro soldador eléctrico. Y algo muy importante que siempre les he mencionado, tenga precaución con el soldador, puede quemarse, porque como llega a una temperatura bastante alta, usted se puede quemar solo con pasar rozando con cautín o con el soldador eléctrico. Entonces, por favor, precaución. Acá pues tenemos una muestra de las bases, cómo podemos pues tener o poner nuestro soporte de nuestro cautín. Luego dice precauciones de quemaduras con soldador o soplete. Es importante que el electricista puede usar el soplete y el soldador, pero a la vez es importante evitar quemaduras con ellos al estar usándolos. Entonces, acá al utilizar nosotros nuestro soldador eléctrico, debemos de tener presente de que el calor que se genera en nuestro cautín o nuestro soldador eléctrico es bastante elevado, entonces hay que tener cuidado al utilizar o soldar con estaño. Al soldar con estaño, pues nos va a ayudar a tener una unión entre cables y tener un revestimiento con estaño para que sea una mejor transferencia de corriente. Pero debemos de tener siempre la cautela que si soldamos no es de soldar y tocarlo. Hay que esperar un momento de que se enfríe la soldadura para poder maniobrarlo o para poder tocarlo. Entonces, las temperaturas que se generan con nuestro cautín o con nuestro soldador son bastante elevadas, pueden llegar hasta 250 grados Celsius. Entonces, es el cuidado que debemos de tener. Es importante que un electricista pueda usar el soplete y el soldador, pero a la vez es importante evitar quemaduras con ellos al estar usándolos. Las recomendaciones para evitar quemaduras con el soplete sería pues el número 1. Al encender el soplete, tener cuidado de ver que la dirección del soplete no haya material inflable o personas, porque a veces se conecta el cautín o nuestro soldador eléctrico y está en una posición donde puede quemar ya una cosa plástica o incluso pues tener una persona cercana y que pueda pues tener contacto con nuestro soldador eléctrico, pues se va a quemar. Entonces hay que tener la precaución que donde vamos a soldar no hay algo inflamable, no hay algo que se derrita o incluso pues no hay ninguna persona que se pueda quemar. 2. Al depositar combustible en la copa de goteo, no derramarlo en el suelo o parte del soplete, pues al encenderlo, correrá la flama hasta los lugares. Entonces, como podemos tener el cautín, pues con un soplete para derretirlo, pues hay que tener cuidado también si se utiliza un soplete para no derramar el combustible, ya que el combustible es inflamable y al ser inflamable, pues podemos tener presente de que puede tomar una combustión o incluso pues encenderse. Luego dice no tocar el quemador, en especial el cañón, después de usarlo, pues tarda en enfriarse. 4. No tocar el empalme, los conductores o las piezas que se estén calentando con el soplete. Hay que esperar que se enfríen. 5. Cuando la pieza o conductores se han calentado o soldado y se necesita encintar rápido y no se puede esperar, se aplica un trapo mojado para enfriar y poder seguir trabajando. Cuando termine de usar el soplete y antes de almacenarlo, vacíe el resto de combustible. Coloque el soplete después de usar en un lugar que no lo toquen, personas que ignoren que esté caliente.
Y para evitar pues quemaduras con el soldador, tenemos lo siguiente. Número 1, evitar tocar la punta cuando esté usando. 2, no tocar la punta, resistencia o el vástago tubular, solamente por el mango cuando se esté usando. 3, cuando termine de usarlo, coloquen el soporte para que la punta o parte metálica del soldador no toque superficies que se puedan quemar. Y número 4, después de usarlo, dele el tiempo necesario para que se enfríe y poder tocarlo en su parte metálica. Número 5, cuando termine de usar el soldador, colóquelo sobre el soporte y en su lugar en el cual no lo toquen otras personas. Número 6, algunas personas para probar si el soldador está caliente acostumbran a acercarse la mano o el brazo, así se pueden quemar rápido. A veces uno por tentón o por querer saber si ya está caliente nuestro cautín, lo tratamos de medio tocar con la mano, pero eso nos va a hacer que nos quememos rápido. Luego 7, cuando suelte, no toque la soldadura enseguida, espere que se enfríe. Y 8, cuando suelde en alto, esté atento de no poner la parte del cuerpo debajo porque puede caerle una gota de soldadura y quemarse. ¿Alguna duda con el proceso del estaño? ¿Dudas? No, profe. Por Está el momento, clarito. profe, no. Está claro, claro. Profe, una duda. Diga. Profe, ¿la pasta que se utiliza no es tóxico o puede dañar la piel? Fíjese que todo es tóxico, porque al utilizar nosotros una combinación entre estaño y lo que es el plomo, ese humo que se derrite o algo, pues quiera que no, pues es un químico que se está derritiendo. A cierto grado es tolerante. Ya si nosotros pues vamos a tener un uso excesivo y que estemos todo el día inhalando, 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 sí nos va a afectar, pero por el momento pues si usted lo hace 1 hora o 2 horas, pues no va a afectar en nuestro proceso de organismo porque pues está comprobado que en pequeñas cantidades no nos afecta. Oh, está bien. Gracias, bro. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora lo que son los procesos de instrumentos y aparatos de medida. Para probar los aparatos eléctricos y localizar las averías, pues utilizamos varios componentes y uno de esos componentes pues vamos a encontrarlos de varias maneras. Podemos encontrarlos como voltímetros, podemos encontrar como amperímetros o ómetros, pero hoy en día ya tenemos todo eso pues junto en un dispositivo electrónico que se llama multímetro, en la cual pues nos va a ayudar a verificar corriente, voltaje, resistencias, continuidad, que es lo que manejan todos los multímetros. Anteriormente, pues se trabajaba individualmente. Si usted quería verificar voltaje, tenía que usar un voltímetro. Si usted quería verificar corriente, tenía que verificar un amperímetro. Y si usted quería verificar resistencia, un ómetro. Entonces, era por separado. Cada aparato, pues, trabajaba individual. Luego, pues, ya la tecnología ayudó a que todos se pudieran trabajar de la misma forma y poder tener las lecturas de cada uno. Pero para tener presente de cómo surge, pues vamos a verificar cada uno, donde dice que el voltímetro, casi todos los multímetros son de bobina móvil. Son de bobina móvil. Constan de un imán permanente en forma de herradura y una bobina móvil. La corriente que atraviesa la bobina reacciona
con el campo magnético y hace que la bobina gire venciendo la débil fuerza de un muelle. Tenemos la figura número 2 del voltímetro. Anteriormente se trabajaba mucho lo que es el análogo. Hoy pues tenemos análogos digitales. El ángulo de giro de la bobina es directamente proporcional a la corriente que pasa por ella. Y esta corriente es proporcional a su vez al voltaje aplicado a los bornes del voltímetro. La aguja unida a la bobina se mueve sobre una escala calibrada en voltios que permite hacer la lectura directa de la tensión que se requiere medir. Por ser muy pequeño y sensible, la bobina del voltímetro tiene que limitarse a un valor muy reducido. La intensidad de la corriente que atraviesa, por ello todos los voltímetros llevan un interior, una resistencia en serie de la bobina. El calibrado de la escala se hace en forma que se pueda leer directamente el voltaje medido. Luego de esto, pues podemos ver que el proceso para ver los voltios lo hacemos en proceso de paralelo. Si nosotros tenemos nuestro circuito, nosotros pues debemos de hacerlo en paralelo. Quiere decir que si nuestro circuito está acá, entonces vamos a poner nuestro cable positivo o el cable de color rojo y nuestro cable de común que es color negro, y de esa manera pues vamos a identificar qué voltaje está en nuestro circuito. De esta manera vamos a ver cuánto voltaje es la fuente. Entonces, para ver lo que es voltímetro se hace en paralelo, en la cual se toma un polo positivo y un polo negativo, y de esa manera pues el voltímetro nos va a dar la lectura. Luego de eso pues tenemos lo que es amperímetros. Un amperímetro mide en amperios el flujo de corriente eléctrica. Se usan dos tipos de resistencia en puente y de pinzas. El amperímetro de resistencia en puente también suelen ser de bobina móvil y se diferencia de los voltímetros en que llevan una resistencia debajo del valor conectada en el puente entre sus bornes, por dentro y por fuera del instrumento. Esta resistencia está por lo tanto en paralelo con la bobina móvil y es atravesada por la mayor parte de la corriente que se está midiendo, dejando que pase por la bobina del instrumento una pequeña fracción de la misma. La escala del amperímetro está calibrada en amperios por indicar directamente la corriente total de circuito. Entonces, para hacerlo, pues igual acá, pues podemos nosotros determinar dónde colocar nuestro amperímetro, en la cual en el circuito, pues lo que hacemos, pues es colocarlo en proceso en serie, y de esa manera, pues ya tenemos una lectura. Luego tenemos lo que es el proceso de ómetros. El ómetro también puede ser de bobina móvil y consta además de una resistencia de una pila seca que lleva en su interior. Conectando una resistencia a los bornes del ohmómetro, pasa una corriente por su bobina móvil que depende del valor de la resistencia. El valor de la resistencia interna y la escala se calculan de forma que puede hacer directamente en una última lectura del valor de la resistencia medida. Los voltímetros no deben conectarse nunca a una fuente de tensión porque podría dañarse el mecanismo de giro de la bobina móvil. Acá en nuestra imagen pues nos indica que si nosotros vamos a ver resistencia, tenemos que seleccionar lo que es ohmios. No podemos colocar nosotros ohmios y vamos a verificar una lectura de voltaje. Estamos dañando nuestro equipo porque cada uno pues tiene diferente resistencia. Entonces hay que tener presente que antes de conectar nuestro amperímetro, voltímetro o ohmmetro, tenemos que indicar qué es lo que vamos a medir, porque si cambiamos nuestra frecuencia
y no nos damos cuenta que es un voltaje alto y lo ponemos en resistencia baja, lo que estamos haciendo es dañar nuestro equipo. Luego dice que las medidas de alimentación de los circuitos eléctricos las medidas que se hacen en los circuitos eléctricos tienen por objeto localizar algunas de las siguientes averías más fundamentales, que sería el circuito abierto, masa o cortocircuito. Cuando hablamos que es un circuito está abierto o interrumpido por haberse soltado un cable o aflojado una conexión que no hace buen contacto. Quiere decir que si mi circuito cerrara, es un circuito cerrado, porque fluye la corriente para acá y llega nuevamente a su punto de origen. Es un circuito cerrado, pero si por alguna razón, ya sea un fusible, ya sea un cable o algo que interrumpa nuestro flujo, pues va a ser un circuito abierto. Entonces, circuito abierto le vamos a mencionar cuando algo está interrumpiendo el paso de la corriente. Luego, pues tenemos lo que es, se produce a masa cuando algún cable del circuito toca inadvertidamente el bastidor del vehículo. Se habla de masa cuando el contacto entre el cobre y el hierro del bastidor o la carrocería es accidental. Luego tenemos lo que es el cortocircuito. Se produce cuando el cobre toca con el cobre, caso que puede darse cuando está rozando el aislamiento y los cables próximos se tocan. Acá prácticamente pues eso es lo que vamos a verificar, lo que es en circuitos, cómo detectar si un circuito está abierto, cómo detectar si un circuito está en cortocircuito. Eso lo vamos a ver con un multímetro y vamos a ver las lecturas que nos van a dar a la hora de realizar ese procedimiento. Luego tenemos lo que es el magnetismo. El fenómeno del magnetismo se descubrió al observar que la calamidad o piedra imán que se encuentra en la naturaleza atraía otras piezas de hierro. También se observó que un trozo de piedra imán alargado o suspendido en un hilo giraba y se orientaba siempre de forma que uno de sus extremos apuntaba al polo norte de la Tierra. Ese extremo de la piedra imán se llamó polo norte o polo N. Por esa razón, cuando ustedes tienen una brújula internamente va a haber un imán. Entonces, como eso direcciona al polo norte, perfectamente nos va a indicar dónde está el norte. A veces nosotros decimos, no, es que el imán solo viene en las bocinas, es que el imán solo se usa en tales cosas. No, en el automóvil se utiliza en varias formas. Las tenemos en este caso, pues en los sensores CKP, que es el sensor de cigüeñal, en la cual manda la señal a la computadora. Pero necesitamos saber que el magnetismo, cómo es que se produce, cómo es que se realiza. Dice, mientras que el opuesto se llama polo sur o polo S, por lo tanto se obtuvo así la que se llamó un imán natural. Entonces, el imán natural lo que hace pues es verificar campos magnéticos. El estudio más detenido del fenómeno del magnetismo permitió descubrir por medio de limaduras de hierro que el efecto de atracción se ejerce también a distancia. Entonces, el proceso de atracción pues es de un polo a otro polo. Queremos decir que si es polo positivo con polo positivo, no se atraen, sino que se aleja. Entonces, polos iguales se repelan y polos diferentes pues se atraen. Bueno, jóvenes, entonces eso es lo que hablamos con el magnetismo.